Vamos a ver el problema que tiene Kant, ¿cierto? El idealismo kantiano, ¿cierto? Con respecto al tiempo y el espacio y por qué ese idealismo no sirve para entender el problema de la relatividad y el problema en el que está metido Kant. Kant dice, es como Kant dice, nosotros existimos, ¿cierto? Y conocemos las cosas de una manera. Y como conocemos las cosas de una manera, hay un afuera y ese afuera no lo podemos conocer en sí. Ese afuera sería el noumeno, sería la cosa en sí y nosotros somos el fenómeno, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos conocer la cosa en sí, ese supuesto afuera, ¿cierto? Entonces es como caemos simplemente en nosotros, en un idealismo, en el yo, en el sujeto, es lo único que importa. En un antropocentrismo mal justificado, con un argumento muy problemático, y resulta que la crítica que le vamos a hacer, bastante sencilla, es que no podemos imaginar un afuera, no podemos ni siquiera plantear ese supuesto afuera, perdón, ese afuera que está poniendo Kant, ese noumeno, esa cosa en sí que supuestamente existe, ¿cómo vamos a concebir tal cosa como ese afuera separada del ser humano? No se puede porque ya de entrada imaginar algo, ¿cierto? De entrada ya estarlo imaginando es algo humano en este caso, es algo que estamos haciendo nosotros. Si nosotros imaginamos el universo sin nosotros, si imaginamos eso no se puede hacer. Parece que se puede hacer, parece que se puede imaginar el universo sin nosotros, pero ya de entrada nosotros somos los que estamos imaginando que supuestamente no estamos en el universo, pero solamente eso es posible con una concepción humana, ¿cierto? Es decir, somos partícipes del universo. Ese presupuesto de noumeno, de cosa en sí, se cae. No se puede, no podemos imaginar, no podemos plantear un noumeno, una cosa en sí, porque ya de entrada presupone, ¿cierto? Ese ser humano que imagina, el ser humano imagina en relación a la exterioridad, está vinculado al universo. Esa existencia es condición de posibilidad. El hombre participa del universo, hace parte del mismo, ¿cierto? Obviamente, tiene sus condiciones, tiene su manera de existir, pero eso no quiere decir que no tengamos una relación con la existencia. Somos parte de la existencia y el argumento tan sencillo que acabamos de plantear no es falseable. Es decir, no se puede más bien, digamos, presentar como un argumento errado o como un argumento inadecuado, porque siempre que imaginamos al supuesto universo sin nosotros, eso lo estamos haciendo nosotros. Somos nosotros los que estamos imaginando. O sea que en apariencia parece que estamos viendo al universo sin nosotros para concebir ese noumeno, esa cosa en sí planteada por el mismo Kant como real, como existente, pero ya de entrada, en la medida en que el hombre está haciendo esa concepción, ese presupuesto se cae, es un presupuesto que no funciona lógicamente cuando le metemos una crítica, cuando le hacemos un análisis. Esto es muy interesante porque ya salimos de ese idealismo y nos aterrizamos en el mundo como parte del mismo, ¿cierto? Y que podemos conocer cosas del mundo y que nosotros somos parte de la misma existencia.
Y esto es un cambio bastante profundo y por favor, el que no entienda el argumento, que fue bastante sencillo, explicado, que devuelva el video desde el principio, que solo son 4 minutos y que se siente juiciosamente a estudiar el argumento porque no tiene nada de complejo, porque es bastante sencillo. Ahora bien, ¿cómo se vincula esto con el problema de la relatividad? Es que parece con verdad que el tiempo y el espacio son relativos, pero como esa es ya una verdad sobre el tiempo del espacio, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está arrojando? Que solo en apariencia el tiempo y el espacio son relativos, solo en apariencia, y en su verdad no aparente son lineales y son universales, y el hombre participa, por tanto, en ese sentido lógico de esa universalidad, de esa linealidad, ¿cierto? Pareciendo que hay un noumeno, pareciendo que hay una cosa en sí simplemente separada y puesta por Kant ahí, como asuman que hay una exterioridad, una situación imposible, pareciendo que hay ese presupuesto, críticamente al detenernos a analizarlo, solamente esto es algo que ni siquiera se puede dar porque ya de entrada esto lo ha generado o lo ha planteado el mismo ser humano. Es decir, se imagina que hay un afuera separado, se imagina el ser humano que hay una cosa en sí afuera, pero el que está imaginando ya de entrada es el mismo ser humano. Por tanto, ese noúmeno se cae, ¿cierto? Se cae en el sentido que hemos planteado acá. No se cae en el sentido de que no hay existencia, no hay existencia, sino que le estamos haciendo es una crítica a Kant, en el sentido en el que él estaba como metiendo el tiempo y el espacio simplemente como meras categorías. Ahí hay un idealismo, hay una caída en las meras ideas, y lo que estamos intentando aquí explicar o exponer es que las ideas hacen parte del mundo, que nosotros somos realidad, que nosotros somos parte también, ¿cierto? Que hay una separación efectivamente con asuntos de la realidad, pero hay una diferencia, en esa diferencia participamos de la realidad, ¿cierto? El ser humano no es una nave espacial, pero participa, puede conocer esa exterioridad, ¿cierto? Puede conocer esa nave espacial y que aunque tenga cierta forma de conocer esa nave espacial, por ejemplo, eso no es una caída en las meras ideas, sino que es la forma en cómo conocemos. Conocemos de cierta manera. Conocer de cierta manera no significa que haya una cosa en sí, afuera, porque eso no se puede plantear. Nosotros podemos conocer la realidad, somos parte de la misma, nos vemos afectados en la misma. Ese es el cambio que hay que dar, porque la visión kantiana es como que nos desliga del reconocimiento obvio de que somos parte del universo, porque como no tenía una base lógica, es como que nos desliga del universo, pero no capta la obviedad, y es que nosotros somos ya partícipes del universo, somos parte del universo, los seres humanos, y hay que entender ese hecho efectivo, que no estamos separados, sino que somos parte del universo, de la existencia. Hay que entender esa conexión, hay que entender esa relación, hay que entender ese vínculo y no simplemente caer en el mero idealismo o en el mero mundo de las ideas, ¿cierto? Como hay las ideas del tiempo y el espacio y eso es mero pensamiento y ya, no, eso no sirve. Y aquí hemos visto con un argumento muy sencillo el problema que tiene el enfoque kantiano.